podemos explayarnos según los autores, porque algo que van a ver ahora es que hay distintos autores, distintos trabajos sobre ecología que nosotros tenemos como literatura de base y cada vez hay más en ese sentido y lo interesante para ustedes que conozcan cuáles son las buenas fuentes de información. Los clásicos de ecología, algunos van a estar en la biblioteca, algunos están subidos acá, pero en principio lo importante es que cuando ustedes van a buscar definiciones, van a buscar la fuente, sepan, como ya saben, porque son mucho más rápidos que nosotros manejando la información de la nube, del internet, todo lo que bajan, hay muchas cosas que están erradas. Definiciones de ecología pueden encontrar cientos de definiciones. Y si ustedes se toman el trabajo y la tranquilidad de leer esta diapositiva, van a ver algunas que están muy lejos de lo que es realmente el concepto ecológico, el concepto de ecología como tal. Varios, como por ejemplo, hay una, creo por acá, que siempre la muestro, no puedo, el que está por abajo, que dice, por ejemplo, que es una actividad poco lucrativa y necesaria para lograr que algo sea redituable. Ese concepto sea comestible y redituable van a ver en otros ámbitos. Son conceptos que están muy lejos de lo que nosotros vamos a abordar ahora. ¿Sí? Son conceptos que para el que nunca ha entrado y nunca ha leído nada de ecología puede generarle mucha confusión. En ese sentido, somos muy estrictos nosotros en insistirles a ustedes que vayan a buenas fuentes para conseguir leer cosas serias, digamos, bien elaboradas, que vengan de buena base, ¿no? Bueno, avanzando en ese sentido, acá les hemos puesto una de las, digamos, de las direcciones de Internet a las que ustedes pueden consultar, que es la más conocida, lo que nosotros, para nosotros, que somos argentinos, pero tenemos las sociedades, y esta palabra la he recalcado, sociedades científicas de ecología, que son las que en principio ustedes deberían tener en cuenta como fuentes fiables de la información que van a bajar, los artículos científicos, los conceptos y las novedades. Nosotros tenemos nuestra propia sociedad, la Sociedad Argentina de Ecología, que es una asociación muy prestigiosa que ya tiene muchos años y ustedes pueden acceder a la página y poder ver las revistas. Generalmente tiene dos revistas que son las que frecuentemente nosotros consultamos para hacer novedades. Así como tenemos nuestra Sociedad Científica de Ecología Argentina, está la Sociedad Científica Peruana, chilena, la mexicana, que es muy conocida y tiene muchísima dinámica en cuanto a todo lo que presenta, la Sociedad Británica, la Sociedad Alemana, la Sociedad Europea de Ecología, pero siempre presten atención a que se traten de sociedades científicas. ¿Sí? Podemos avanzar un poquito. En principio, la ecología como tal no es una ciencia, digamos, no es un área disciplinar tan vieja. En realidad, si ustedes van a mirar un poco la historia de la ciencia y van un poquito a interesarse sobre el pasado, porque eso está bueno, conocer cómo surgen los primeros estudios de ecología y quiénes son los pioneros, van a ver que el término viene introduciéndose, esto lo van a ver en prácticamente todas las fuentes, por Haeckel, desde este trabajo que figura acá, que es el de morfología general del organismo, y el concepto está claro, oikos y logos, que es el estudio de la casa, el hogar, la vivienda, el estudio de la casa. En definitiva, la ecología es esto, es el estudio de los organismos, las relaciones entre estos y con su ambiente, la interacción con el ambiente, con todo lo que los rodea, nos rodea. ¿Sí? Podemos avanzar un poquito y en cuanto a lo que les recalcaba recién, la ecología como ciencia, y básicamente lo que empezamos a conversar,
hablamos de condiciones físicas y condiciones biológicas en las que vive un organismo. Entonces, estas relaciones entre los organismos y con el mundo físico es lo que a nosotros nos interesa como concepto básico. De ahí lo podemos complejizar mucho más. Y van a haber muchos conceptos, según el autor, que van a enfocar usando más términos, más palabras, pero en esencia, como ustedes ya lo han escuchado, ya lo han estudiado en algún momento, es esto, es la interacción entre organismos y su ambiente, organismos entre sí y su ambiente. Y tenemos distintos niveles de organización dentro de la ecología. Antes de entrar ahí, tenemos que entender que al ser una disciplina que está estudiando la interacción entre organismos y su ambiente, necesariamente es una ciencia interdisciplinar, ¿sí? Es una ciencia que está íntimamente relacionada con otras. De ahí que tenemos la ecología vinculada a la genética, a la hidrología, todo lo que tiene que ver en realidad con las ciencias de la Tierra, hidrología, ciencias de la atmósfera, geología, lo que ustedes han visto en ciencias de la Tierra. Obviamente a la fisiología animal y vegetal, a la bioquímica, al comportamiento, por mencionar algunas que ustedes las ven acá, y gran parte de las imágenes, de las figuras que ustedes ven, que ponemos nosotros, están extraídas de El Schmidt. Las dos ediciones las van a poder volver a encontrar, y otras que vamos a ir mencionándoles de dónde llega la fuente. Pero esto que ven acá, esta figura que estamos mostrando acá, por ejemplo, de la naturaleza de la ecología, está tomada del Schmidt, de la edición que tienen ustedes en la biblioteca. No recuerdo en este momento el año, no sé si es 2001, no recuerdo muy bien. Ya nos vamos a fijar, porque hay varias ediciones de Schmidt y Schmidt, ¿no? Hablando de que es una ciencia, no podemos dejar de mencionar lo que ustedes también ya conocen al, al querer ser, digamos, biólogos. Entramos sí o sí en una disciplina que es la biología, es una disciplina científica y como tal se rige con el método científico. La ecología, obviamente, también, como parte de las ciencias biológicas, se rige con el método científico. Por eso tenemos diferencias a veces de criterios y en realidad hay mucha confusión cuando hablan por ahí, habrán escuchado, de hecho se escucha permanentemente y cada vez más, a grupos ecologistas. Los grupos ecologistas, a diferencia de los ecólogos que se dedican al estudio científico de la naturaleza y en este caso de las interacciones, como hacemos nosotros, nosotros nos regimos con el método científico. En cambio, el ecologismo es otra cosa, que lo dejo para que ustedes nos cuenten a nosotros qué es el ecologismo como tal, que van a ver, van a escuchar permanentemente y a veces hay situaciones confusas entre lo que opinan grupos ecologistas de lo que plantean los ecólogos. Los ecólogos sí o sí se rigen con el método científico, ¿sí? Podemos parar un ratito si necesitamos para administrar algo. ¿Alguien le necesita alguna consulta? Perdón. Bien, bien. Ahí espera, estamos admitiendo Perfecto. algunos que ahí van entrando. Creo que son todos, Agustina. ¿Cuántos estamos? 10, ¿no? 13. 19 somos ahora. Sí. Wow. Bien. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Bueno, retomando para los que acaban de entrar, hemos básicamente planteado que vamos a trabajar conceptos en la primera unidad, conceptos de
de ecología, desde el vamos que es la ecología, vamos a trabajar también la ecología como ciencia, que es a lo que nosotros nos atañe. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de ecología como ciencia? ¿Y en qué consiste esta disciplina tan interconectada con otras? ¿Por qué una ciencia? Porque básicamente utiliza el método científico. El método científico para los que ya hicieron metodología de la ciencia y si no, repasemos por favor conceptos, como les dije, de introducción a la biología, de metodología de la ciencia para los que todavía no han hecho, creo que ya todos han hecho metodología de la ciencia, o si no la están haciendo. Eh, el planteo de hipótesis para nosotros, el planteo de un problema, el planteo de hipótesis es fundamental, una hipótesis sobre alguna temática en estudio con algún conocimiento previo o no que nosotros nos proponemos trabajar, ya sea desde la perspectiva de interacciones, por ejemplo, entre aves, por dar algún ejemplo, podríamos estar estudiando un grupo de aves, un grupo de roedores o de plantas en particular y algunas especies de plantas en particular y necesitamos averiguar o queremos hacernos algún planteo en relación a las interacciones de estas, ya sea con el suelo, en el caso de una planta, interacciones con el ambiente, específicamente a la provisión de agua para cualquier especie, incluso de mamífero, y ver cómo reacciona el organismo al déficit hídrico, por decir alguna cosa que ahora se me está ocurriendo. A ustedes se podrán ocurrir un montón de otras cosas que quisieran estudiar y para eso se van a plantear una hipótesis de trabajo sobre la cual van a tener que establecer una metodología de estudio. Esa metodología de estudio en general en biología, en ecología y por los niveles de organización en los que nosotros trabajamos, no somos microbiólogos. ¿M? Si bien hay avances interesantísimos desde la perspectiva ecológica, la microbiología y la relación con el ambiente de los microorganismos, nosotros partimos de organismos. ¿M? No estamos trabajando normalmente los ecólogos a nivel micromolecular, por ejemplo. Entonces, cuando planteamos una hipótesis, generalmente estamos en alguno de estos niveles de organización que están acá. Partamos de la biosfera, de los biomas que integran la biosfera, los ecosistemas, las comunidades, vamos de mayor a menor jerarquía, las poblaciones y los organismos. El planteo de hipótesis puede hacerse en relación a cualquiera de estos niveles de organización y podría hacerse dentro de estos niveles de organización. Por ejemplo, tomamos comunidad, comunidad de aves, comunidad de mamíferos, comunidades humanas, comunidades como en realidad como comunidades de plantas, lo más común, o sea, al estudio de comunidades ya van a ver que gran parte de los planteos de métodos de estudio están hechos sobre comunidades vegetales. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la materia. Bueno, si nosotros no tenemos un planteo de hipótesis, podemos ir a una metodología de trabajo y así sucesivamente llegar a resultados, análisis de datos, que es un poco lo que van a ver ahora con la profe, con los profes, ustedes van a ver cómo nosotros los ecólogos manejamos datos. Trabajamos con datos, no trabajamos sobre una hipótesis teórica a contrastar. Nosotros generalmente hacemos metodologías de trabajo, metodologías de campo, metodologías de laboratorio, metodologías de gabinete que nos llevan al registro de datos y a cuantificar, hacer un análisis cuantitativo y eso lo expresamos de diferente manera para poder entender y contrastar la hipótesis planteada. ¿Sí? Ese es el método, básicamente, que nos diferencia de por ahí algún pensamiento, idealista o no, sobre qué está pasando con la naturaleza, qué está pasando con los animales, con la fauna y las relaciones. Nosotros trabajamos con datos cuantificables, comprobables, repetibles,
nuestros métodos de análisis deberían poder repetirse y poder contrastarse de diferentes formas, y sobre eso podemos hacer predicciones y modelos. Bueno, acá de vuelta los niveles de organización. Los que están en más oscuros son los que atañen claramente a la ecología. La ecología parte del estudio de los organismos, las poblaciones, las comunidades, ecosistemas, biomas y biosferas. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Si alguien tiene dudas, puede volver a preguntar. Vamos a seguir trabajando esto. De hecho, esta es la base sobre la cual vamos a ir trabajando la materia. La materia va a plantearse siguiendo niveles de organización, ¿sí? Que son los que son el campo de estudio de la ecología, estos que han visto. Como para repasar rápidamente, les pido a ustedes que sobre esta diapo retomen desde el Curtis, que todos deben haber visto el Curtis, que es un hermoso libro y que nosotros también lo usamos, y el Smith, que ya les di, la edición que está en PDF, retomen el concepto de hábitat y nicho. Normalmente, cuando doy esta diapositiva, lo conversamos en clase y empiezan los chicos, ustedes, a opinar. Algunos no se acuerdan, otros sí se acuerdan, otros se confunden. Bueno, repasemos el concepto del hábitat, que es el lugar real en que vive un organismo. Describe una localización, ¿sí?, que se puede definir en estos niveles de organización que hemos mencionado nosotros. Y cuando hablamos de escala, hablamos de escala, de espacio y de tiempo. Empiecen a incorporar la noción de escala. Cuando piensan en un organismo, cuando piensan en una población, piensan en una comunidad, piensen en escala de tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva este organismo? ¿Cuánto tiempo será el ciclo de vida de este organismo? ¿Desde cuándo, está este grupo de organismos interactuando? Evolutivamente hablando, no es lo mismo que el ciclo de vida. Una cosa es el ciclo de vida de un organismo que tiene un tiempo más acotado. Siempre piensen en nosotros, cuánto vive una persona, cuál es el promedio de nosotros, de una persona, de nuestra especie, y desde cuánto tiempo hace que estamos nosotros como especie en el planeta. Son cosas distintas, escalas de tiempo distintas. Espacio lo mismo. No es lo mismo vivir y estar acotados a vivir en la montaña, a que vivir en la montaña y el llano, a vivir en una distribución mucho más amplia, más regional, más continental, cosmopolitas, grupos cosmopolitas que habitan todo el planeta. La noción de niveles de organización y de escala tenemos que empezar a trabajar nosotros también. Vamos al nicho, es otra cosa, es el modo en que un organismo utiliza su hábitat. Incluye todo, cómo utiliza las variables físicas, químicas, biológicas a las que responde. Sobre esto hay bastante para leer. Solemos agregar un artículo, ahora vamos a revisar si lo ponemos, del nicho, del concepto de nicho, como para que tenga material anexo para leer sobre este concepto, y es básicamente el nicho, el papel que una especie tiene en su comunidad, ¿no? Tenemos, ya saben, organismos generalistas, otros que ocupan nichos mucho más estrechos, es como aprovechan, en este caso, las especies de su ambiente, ¿no? Vamos a poder hablar más adelante también en relación a los grupos generalistas, ¿no?, que no tienen especificidad, por ejemplo, para alimentarse, ni dónde vivir. Bueno, cómo aprovecha ese organismo la disponibilidad que tiene a su alrededor. En un árbol, ustedes saben que podemos tener muchos organismos coexistiendo y además aprovechando distintos tipos de alimentos. No compiten ni siquiera por el alimento necesariamente.
las aves con los insectos y otros organismos que pueden estar coexistiendo en un árbol. Dentro incluso de las aves, según el lugar donde viven en la copa del árbol, tampoco a veces compiten, o algunos son frugívoros, otros son insectívoros. Bueno, hay una serie de formas o modos que tienen los organismos para aprovechar y utilizar digamos, su hábitat que implica el nicho. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito, por favor, ustedes repasen estos conceptos y vamos a otro concepto que con este voy a dejar para no hablar tanto, concepto de nicho, concepto de hábitat y este otro que es muy importante y lo vamos a trabajar todo el cuatrimestre, que es el de tolerancia ambiental. Los organismos, los conjuntos de organismos y así sucesivamente los niveles de organización tienen respuestas que van a estar relacionadas con lo que estamos viendo acá, que son sus límites de tolerancia. Y vamos a hablar más directamente con ejemplos más concretos. Nosotros sabemos que no todas las plantas resisten la misma cantidad de luz. Algunas plantas son de luz, otras son de sombra, algunas especies de plantas son más o menos tolerantes a la sal, a la salinidad del suelo, y podemos hablar también del agua, la disponibilidad de agua. Algunas son más propensas a vivir en ambientes desérticos, con escasez hídrica, y otras son totalmente contrarias a esto, viven en ambientes con mucha humedad, y lo mismo pasa con las especies de animales, las distintas especies. Los organismos en general viven en determinados rangos de tolerancia, dentro de gradientes. Si ustedes miran ese gráfico que tienen ahí, es el básico, el conceptual de tolerancia ambiental, y este está realizado, miren los ejes, cuando van a describir un gráfico, ahora les vamos a insistir que aprendan a describir los gráficos, miran los ejes, miran el eje de las X, el eje de las Y, y ¿qué tienen acá? En el eje, fíjense en el eje de las X, ¿qué tienen? En esta figura, por ejemplo, la respuesta que puede tener un organismo, un organismo X, ¿no? A un gradiente que puede ser, en este caso, la temperatura. Y fíjense, este gráfico está hecho en relación al rendimiento de ese organismo, que es lo que nosotros vemos en el otro eje, en el eje de la Y. Ese es la supervivencia, pueden ver los extremos de supervivencia que tiene ese organismo, y estamos hablando, ahí donde Nelly, ponerle la flecha, por ejemplo, en un valor, ahí está la proporción, una flecha en un valor máximo del gradiente este. Si ustedes van a al gradiente y a la curva, por supuesto, tienen en los extremos los rangos máximos de supervivencia. El máximo donde está la flecha y el mínimo. Por debajo de ese valor, que si es temperatura, ustedes pueden pensar ahí, el S es 0 grados o puede ser menos 10 grados, depende de qué organismo estemos hablando. La supervivencia por menos de ese valor de temperatura no se va a dar. Y por máximo al otro extremo de ese valor, tampoco. En esos rangos ese organismo puede vivir. Y a su vez, dentro de esa curva, fíjense que tienen la C de crecimiento. ¿Cuáles son los rangos menor y mayor dentro de los cuales, entre esas temperaturas, ese organismo puede crecer y desarrollarse? ¿Sí? Antes y después le cuesta mucho. ¿Sí? Miren los valores de la curva, el rendimiento. Yo estoy hablando en realidad en relación al rendimiento, crecimiento y rendimiento. Rendimiento es lo que estamos viendo en el eje. Esto es más para una planta que para otro tipo de organismo. Y si miran la R de reproducción, ¿entre qué
valores, entre qué rango de temperatura se puede reproducir ese organismo. Y te parece un cero, pero en realidad es una O del centro, es el óptimo de tolerancia que tiene ese organismo a ese gradiente. Es esta temperatura óptima que ven ustedes ahí en la curva, óptima de rendimiento. ¿Sí? Esto en general, por cómo está planteado, es para alguna especie de planta. Y pues acá estamos hablando de temperatura, pero podríamos estar hablando también de alguna otra disponibilidad de nitrógeno del suelo y algún otro factor. Los gradientes ambientales se analizan en relación a factores, diversos factores que condicionan la vida, el rendimiento de un organismo en este caso, ¿sí? Esta curva tengámosla presente porque es lo que permanentemente vamos a estar nosotros eh, discutiendo a lo largo del curso. ¿Cuáles son los óptimos climáticos? ¿Cuáles son los óptimos ambientales? Un óptimo ambiental es una conjunción de factores, no es solo un factor, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta gráfica nos tiene que ayudar a entender estos rangos de tolerancia, entre los cuales los organismos pueden desarrollarse. En este caso, tener un rendimiento ideal y así sucesivamente. Bueno, vamos a dejar un poquito acá y lo que nosotros les dejábamos, les dijimos el martes, que ustedes pueden profundizar este tema introductivo que he dado ahora y ampliar algunos conceptos que por razones de tiempo y de complejidad me llevaría por lo menos una hora más. Normalmente entre 40 minutos y una hora desarrollamos en clase nosotros la teórica. Vamos a complementar esto que les di, acuérdense que es la ecología, cómo se estudia, cómo funciona la ecología como ciencia interconectada con otras, que es una ciencia básicamente interdisciplinaria, cómo la ecología como ciencia, digamos, eh, puede llegar a entenderse por qué es una ciencia, cuáles son las mejores fuentes. Yo puse un solo link, que fue el de la Sociedad Argentina de Ecología, pero hay muchos otros que podemos ir charlando, que ustedes pueden ir entrando. Lo importante es abordar desde la ciencia la disciplina, con el método y demás. Para complementar todo esto, profundizar los conceptos de hábitat, de vigilancia, entren por favor al PDF, los que no han entrado y los que ya lo hicieron mucho mejor, avancen sobre este capítulo, que lo vamos a volver a charlar. Al final del capítulo hay algunas consignas que ustedes pueden tratar de responder, y si no las entienden, mirar dentro del capítulo dónde se perdieron. Por ahí uno se pierde en la lectura, pero por favor les recomendamos que avancen sobre la naturaleza de la ecología, los puntos que están acá expresados, todos los componentes del ecosistema, las jerarquías que hablábamos, el origen, las raíces, como dijimos, es una ciencia relativamente nueva, incluso que ha tenido el boom y su auge en la década del 60, en 1960. La ecología como disciplina, como tal, tiene su apogeo, empieza a instalarse, ¿no? Incluso hoy en día tenemos ya disciplinas, ya digamos, tenemos incluso biólogos que son más que biólogos, ecólogos, lugares donde directamente se estudia la carrera de ecología, pero es relativamente nueva. Su desarrollo y su boom comienza en la década del 60, muy ligada también a los problemas ambientales, postindustrialización. Así que, bueno, se me perdió la imagen, pero por favor, el capítulo 1 lo revisamos hasta el final, lo leemos, ¿sí? Sin aburrirse, porque el problema que entiendo pueden tener es el mismo que hemos tenido todos nosotros cuando hemos estudiado ecología. El Owen, el Schmidt, todos los libros que vienen de traducciones del inglés, hay que a veces concentrarse un poco, ¿sí?
no tienen como un castellano así fluido, ¿no? Pero de todas maneras son muy buenos libros, son muy buenas traducciones, así que chicos, aprovechen este tiempo de reflexión, que no estamos tan aturdidos con ir, volver, salir de un curso, entrar al otro, y bueno, anoto algo y lo que no anoté, y después ni me lo acuerdo. No, aprovechen, lean, es un hábito que si lo agarran les va a encantar. Hasta acá llego un poco con la instrucción de la parte teórica. Vamos de a poco, como siempre, vamos de a poco, estamos bien con nuestro programa, no se dejen estar, no abandonen la lectura. Hoy hasta las 6 de la tarde estamos nosotros supuestamente con ustedes. Avancen, ahora viene la parte práctica y una encuesta que no es para calificar, no es anónima, es simple y sencillamente para saber el nivel que tiene el grupo, ¿sí? Así que hasta acá llego yo con mi debut como profesora a distancia por teleconferencia. Bueno, Liliana, muchas gracias. Si algún alumno quiere hacer alguna consulta, puede activar en este momento su micrófono. Si no, yo quiero hacer una consulta porque hay 2 estudiantes que están conectados, pero no los tenemos formalmente inscriptos, ¿sí? Entonces, son Rocío Ríos y María Magdalena Portal. Quisiera nada más que nos dijeran si van a cursar la materia o si tuvieron algún problema, ¿no? María, ¿puedes activar tu micrófono y nos puedes comentar? Si no, nos comunicamos por privado, ¿sí? Ahí a la derecha hay una pestañita donde hay un chat. Entonces ahí puedes escribir. Lo mismo para la otra persona. Ahí Agustina ha tomado el listado, digamos, porque todo esto nos permite a nosotros, ¿no?, saber quién está asistiendo. Rocío no puede activar su micrófono. Bueno, para Rocío y para María, entonces, comuníquense después porque nosotros necesitamos saber cuál es el estado, ¿sí? Quédense ahora en la clase. ¿Alguna consulta para la profesora? Y así pasamos para la segunda parte. ¿Todo bien? Bueno, Liliana, entonces, muchísimas gracias. Una sola cosa, ustedes pueden hacer consultas por WhatsApp o por no sé si tenemos otra vía en el aula. Después, de todas maneras, cuando nos reencontremos, vamos a volver a trabajar muchas cosas que ahora han quedado pendientes por cuestiones de tiempo. Así que hasta ahí, nada más, chicos, y espero que puedan leer el capítulo, ¿sí? Nada más, los dejo a todos con Nelly y con Fabio y Agu. Bueno, gracias, Lili. Bueno, Fabio, entonces ahora vamos a continuar con la parte práctica. Yo voy a poner la presentación. Dale, buenas tardes, hola. Dale, Nelly. Vamos. Ahí va. Y, a ver, dime si ya está en toda la pantalla. Sí, está completo. Perfecto. Bueno, este práctico, yo no sé si, bueno, lo pasamos al práctico, ¿no?, por el aula virtual y también por este medio, por WhatsApp. Creía que todos lo tienen a mano y lo pueden ver también. Porque el práctico es sobre clasificación de datos ecológicos. Creo que la profe Lili hizo una introducción respecto a esto.
Bueno, esto ustedes también cuando lean el capítulo que la profe le sugirió leer, que posteriormente van a tener que responder preguntas, van a ver que hay un apartado ahí que habla de esto de clasificación de datos ecológicos, que nosotros acá lo retomamos en este práctico y también para lo que es, para realizar ejercicios relacionados a este tema, ¿no? Bueno, esto lo vieron con la profe que dice que los ecólogos utilizan lo que es el método científico. Y algo importante, que los estudios ecológicos se basan en la recopilación de datos a través de observaciones y medidas en función de las cuales se pueden proponer hipótesis y extraerse conclusiones acerca de una población. Bueno, esto también lo estuvieron viendo ahí con la profe. En la siguiente diapositiva van a ver que hay un pequeño esquema de lo que es el método científico. Esto no hace falta tampoco profundizar tanto, porque ustedes esto ya lo vieron en metodología de la investigación. Estuvieron viendo esto y creo que realizaron una práctica relacionada a esto, tratando de probar lo que es el método científico. Tenemos entendido que hace varios años con el profe Baira vienen haciendo pequeños mini proyectos de manera de aplicar todo el método científico. Bueno, van a ver que en la diapositiva siguiente, ahí también destacamos que la ecología, sobre qué estudia, sobre qué grupos estudia, ¿no? Por ejemplo, sobre las poblaciones. En ecología, la población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa una zona determinada. Este es un concepto que ustedes, bueno, posteriormente anótenlo, el término de población, ténganlo presente, porque esto lo van a ver en la unidad de poblaciones más adelante, así que es un concepto que lo tienen que tener incorporado. Pero solamente que acá vamos a hablar de lo que es una población estadística. Y posteriormente, lo que es una población estadística, nosotros extraemos una muestra, que es una parte de la población observada sobre la cual se hace el estudio y se establecen resultados y conclusiones. En la diapositiva siguiente van a ver que hay un esquema. Este es algo bastante gráfico, ¿no? De lo que es una población ecológica. O sea, ustedes saben que una población, desde la ecología, son todos los grupos, o sea, todos los individuos de una población que están viviendo en una zona determinada. Pero como es imposible estudiar a todo ese grupo que está en esa zona determinada, entonces lo que se hace con el método científico, aislar un pequeño sector, y es lo que se conoce como una población estadística. Ustedes van a ver que tiene ahí lo que es el cuadrado ese celeste, ahí está incorporando a lo que es a un grupo de individuos, eso sería la población estadística. Y sobre esa población estadística de que nosotros hacemos el estudio, aplicamos el método científico y posteriormente hacemos un relevamiento. Por ejemplo, ahí van a ver que extraemos 2 muestras de esa población estadística para llevar a cabo lo que es el estudio, ¿no? Posteriormente uno hace un diseño experimental de esto. Así que esto es algo bastante gráfico para que vean cómo se trabaja en ecología, ¿no? Y bueno, y acá entramos a lo que es la clasificación de datos ecológicos. Ustedes van a ver que cuando uno habla de datos, está hablando de una información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Y bueno, y acá hay algunos ejemplos cuando uno habla de datos, ¿no? Los datos del censo poblacional de aves migratorias de la laguna de Pozuelos. El análisis aportó datos de gran interés respecto a la génesis de esta fobia. Cada ficha contiene los datos morfométricos y fisiológicos de cada individuo de Yaguareté, del Parque Nacional Calilegua. Bueno, son diferentes frases donde uno incorpora ese concepto de datos, ¿no? ¿Cómo hacemos, Nelly? Si hay alguno que tiene duda, directamente activa el micrófono. Pueden activar en el momento que tengan alguna duda, les vuelvo a reiterar, pueden activar su micrófono y pedir, hacer la consulta que necesiten. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí. A ver, espera, perdón. Y bueno, y acá viendo lo que es la otra diapositiva, la siguiente, vemos que no todos los datos son del mismo tipo. Perdón, creo que... Sí. ¿Me escuchaste?
¿Qué te dije? ¿Cómo? ¿Escuchaste que dije que sí, que los chicos consulten? Sí, 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 sí. Ah, ya, perdón. Bueno, continúo. Entonces, pensaba que tenía apagado el micrófono. Dale. Ahí vamos. ¿Listo? Sí, ahí nos quedamos. Bien. Y bueno, datos, cuando uno habla de datos, no todos son del mismo tipo los datos, ¿no? Esto va a depender del tipo de organismo que uno va a estudiar. Y bueno, y el tipo de dato influye en la presentación, en el tipo de análisis y en las interpretaciones después, ¿no? Siguiente. Esto, por ejemplo, son diferentes tipos de datos. Van a ver que son diferentes sitios de muestreos. Van a ver que en las columnas están los diferentes sitios de muestreos. ¿Querés explicarlo bien esto vos, Nelly? Sí. Bueno, esto es una tabla, ¿no? Lo que estamos viendo en la parte superior, una tabla clásica que está dividida en columnas, en este caso, son sitios de muestreo de ambientes acuáticos cercanos al Salar de Olaroz. Y en la otra columna tenemos los parámetros que se han medido, la latitud, la longitud, etcétera, la profundidad. Esto es una tabla, es una forma de presentar los datos, hay diversos datos. La latitud y la longitud se expresan en estos, numéricamente de esta manera, la altura se mide con un instrumento en particular, la profundidad del río, del arroyo también. Entonces, bueno, en la tabla nosotros podemos tener la presentación de esos diferentes parámetros medidos. A la izquierda tenemos una figura, una gráfica, que proviene de la medición de datos a lo largo de varios años, que están relacionadas a la profundidad. ¿Cómo varía la profundidad? En estos tres sitios están marcados por colores. Estos son los sitios de muestreo y digamos, una figura que nos muestra la variación de la profundidad de los arroyos en ese periodo de tiempo, en esos lugares. Esta que está a la derecha es otra figura que está presentada a manera de columnas, donde en el eje de las X nosotros tenemos las especies de algas, en este caso son unas microalgas, y en el eje Y tenemos la densidad o la abundancia, el número de células por metro cuadrado, ¿no? Entonces esto era para ver una diversidad de la representación de los datos. Bueno, volviendo a, ustedes vieron que la profe Nelly ahí les mostró un poquito cómo con diferentes datos, diferentes variables, hay diferentes resultados, ¿no? O sea, diferentes variables, latitud, longitud, uno puede obtener una cierta cantidad de datos y posteriormente uno puede representarlo gráficamente, eso, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? O sea, en ecología nosotros trabajamos con datos y posteriormente hay que trabajarlos a esos datos. Nosotros basándonos en el libro de Smith y Smith, van a ver que se hace una clasificación general de los datos en dos categorías, dos grandes categorías que son datos categóricos y los datos numéricos, que ya en la diapositiva siguiente vamos a ver. Los categóricos, para que vean que son observaciones cualitativas que se dividen en categorías separadas y fácilmente distinguibles. Por ejemplo, el color del pelo o las plumas, el sexo, el estado reproductor, prerreproductor, reproductor o postreproductor. Y estos datos categóricos a su vez se subdividen, ¿no? Datos categóricos nominales, ordinales y binarios. Nominales, ¿a qué hace referencia nominales? Es que los objetos se dividen en categorías no ordenadas. El color del pelo, el sexo. O sea, ustedes van a tener, acá viendo esos ejemplos, ¿cuál sería la variable? El color del pelo, el sexo, y ahí van a tener algunos datos relacionados a esas variables, ¿no? Y no siguen un orden, eso es lo importante, que no están ordenadas. A diferencia de la otra que dicen las ordinales, van a ver que el orden es importante en estos casos. Y el ejemplo, el que tienen ahí entre paréntesis, van a ver que el desarrollo gonadal, el estado de avance de una enfermedad,
el estado reproductor, vea más arriba que ahí pusimos pre-reproductor, reproductor, post-reproductor, es todo es un orden que sigue, eso tienen que tener en cuenta. Y posteriormente están los datos binarios, que son datos categóricos, que pueden ser nominales u ordinarios, que es con solo dos categorías, o sea, la presencia o ausencia de un rasgo, ¿no? Ahí se cortó, parece, no tanto los datos, no sale completo. A ver. Sí, tanto los datos nominales como los ordinales pueden ser binarios. Bueno, eso. O sea, dos categorías, las dos subcategorías anteriores, ustedes pueden ver que pueden ser binarios, se pueden transformar en binario, ¿no? Pueden ser presencia o ausencia. Ahora lo vemos así a grandes rasgos esta definición y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos ahí que estuvimos armando. Y el otro grupo que tienen que tener en cuenta acá son los datos numéricos, medibles en función de ciertos rasgos cuantitativos. Los datos resultantes son un conjunto de números como la altura, la longitud o el peso. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo anterior es todo cualitativo, esto es más cuantitativo, ¿no? Está relacionado a mediciones. Y acá tenemos también dos subcategorías que son los numéricos discretos y los numéricos continuos. En el primer caso, solamente algunos valores como números enteros o recuentos. Por ejemplo, el número de descendientes, la cantidad de semillas producidas por una planta, las visitas a una flor por aves polinizadoras. Y en el otro caso son los numéricos continuos, es posible cualquier valor dentro de un intervalo, altura, peso, concentración. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Seguimos. Bueno, acá se va a poder diferenciar un poquito más, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, este es un ejemplo que armamos nosotros, lo tomamos del Smith, ¿no? Esto está en el Smith y Smith. Después véanlo en el capítulo que les sugirió leer la profe Liliana. Van a ver que en este ejemplo 1 se trata de la longitud del cuerpo medido en centímetros de 20 peces luna, mola mola, tomados como muestra de un estanque. Van a ver que ahí a la izquierda están todos los valores de esos 20 individuos, ¿no? Esto, cualquier investigador, lo primero que hace en campo es tomar estos datos en un cuaderno de campo, lo anota. De esa manera lo puede anotar, o posteriormente lo puede anotar. Van a ver que nosotros hicimos una tabla ahí que dice datos continuos y abajo están los números, los individuos ordenados del 1 al 20 y posteriormente las mediciones de la longitud corporal para cada uno de esos individuos, ¿no? Y bueno, y posteriormente van a ver que acá, ¿por qué decimos que son continuos? Porque acuérdense, así a grandes rasgos, estos son datos, no son cualitativos, no son categóricos, cualitativos, son numéricos. Estamos trabajando con números y con mediciones, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Y dentro de los numéricos tenemos que ver si estos datos son continuos o discretos. Como estamos hablando de mediciones, o sea, valores que están dentro de lo que es un rango, van a ver todas estas mediciones de longitud están dentro de un rango, ¿no? Y justamente en ese caso son datos continuos, pero estos datos continuos se pueden transformar en datos discretos. Van a ver que a la derecha hay una tablita, dice datos discretos, y posteriormente a eso, en función de los datos continuos, se armó intervalos de clases. Y en base a esos intervalos de clases se hizo un recuento del número de observaciones para cada de uno de esos intervalos de clase, ¿no? O sea, la frecuencia, la cantidad de individuos que hay por intervalo de clase. O sea, uno puede jugar, uno obtiene datos y posteriormente empieza a jugar con esto, ¿no? Y con esos datos discretos uno puede armar lo que son representaciones gráficas, como la figura de barras que están viendo ahí en el sector derecho inferior. Este es un ejemplo de cómo se trabaja con datos numéricos, ¿no? En el siguiente van a ver que es otro ejemplo de lo que son datos, datos categóricos. A ver.
¿Lo ves? Sí, sí, sí. Es que justo la parte inferior es como que sale cortada. Ah, bueno, Así. abajo dice, Digo, explica y después continuamos lo que dice abajo, que es solo una sí. frase, nada más. Van a ver, este ejemplo de un trabajo de Albeck y colaboradores del año 2012, que está basado en el padrón electoral digital del año 2001, donde hacen un análisis e interpretación de los apellidos autóctonos y foráneos presentes del noroeste argentino, ¿no? Tomando en cuenta lo que son las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Y van a ver que ellos, en base a ese análisis, hacen una interpretación que luego la están volcando en esa tabla, donde están ordenando la cantidad de apellidos autóctonos y la cantidad de apellidos foráneos que hay en esas 4 provincias. ¿Sí? El N nos está indicando en este caso la cantidad de apellidos mamaní que hay en esas 4 provincias, ¿sí? Por ejemplo, 14.074 apellidos mamaní hay en esas 4 provincias del NOA, 6.591 Tolaba, otro apellido autóctono, y bueno, y si nos vamos a la otra columna de que son foráneos, van a ver que López Díaz son los apellidos foráneos con mayor N, ¿no? En estas 4 provincias. Esta es una manera que tuvieron estas personas de recopilar estos datos y volcarlo, ¿no? En lo que es analizarlo e interpretarlo posteriormente, ¿no? Y si ustedes ven abajo, le hicimos una pregunta, esta era para que respondamos en conjunto, ¿qué tipo de datos ecológicos representan en estos casos? Estamos hablando de datos categóricos nominales, ¿sí? Porque acá tenemos una sola variable que es una variable cualitativa que es el apellido, ¿sí? Ese apellido puede tener diferentes datos que se puedan recopilar, o sea que son todos los apellidos que están presentes en esas 4 provincias. Y si vamos basándonos en este estudio también, en la siguiente, Nelly. También hicieron ellos lo que es como estos 10, por ejemplo, trataron de representar los 10 apellidos autóctonos más frecuentes en cada provincia. Por ejemplo, en Jujuy y Salta, por ejemplo, Mamaní son los apellidos con mayor N, que tienen la mayor cantidad, ¿no? De familias que tienen ese apellido. Bueno, esta es otra manera que también están tratando de representar estos datos, ¿no? O sea, tienen la variable apellido y por otro lado acá también tienen la variable provincia geográfica. Entonces están representando, en base a esas 2 variables, están presentando los datos de esta manera, ¿no? Y bueno, acá también estamos hablando de datos categóricos nominales, ¿sí? O sea, acuérdense que los nominales que no siguen un orden, a diferencia de lo que son siempre me confundo, esperen, de los ordinales, porque los ordinales, dentro de los categóricos teníamos los nominales y los ordinales, y bueno, los ordinales son los que llevan es lo que siguen un orden, mientras que los nominales no. Y la siguiente, bueno, y acá ya pasábamos a las actividades. Esto era para que, esto usualmente nosotros en clase lo desarrollamos, las primeras o las 2 actividades las realizamos en conjunto, ¿no? Para que nos vayamos sacando bien las dudas entre todos. Van a ver, el práctico está compuesto de 6 ejercicios, si no me equivoco, son 6 actividades. Sí. Sí. Sí, Bueno, podríamos hacerlo así, vamos viendo y los estudiantes van respondiendo. Sí, me parece, ¿no? Si se animan ustedes, lo vamos viendo, esta primera actividad, por ejemplo, y lo vamos desarrollando, esta y la que sigue, si les parece, en momento. Lo que no se ve bien, Nelly, es como que se corta abajo y se ve solamente la N, la parte superior de la N, es nitrógeno disponible. Ahí, ¿qué te parece? ¿Lo ves? Yo sí lo veo, pero no sé si los chicos los ven. A ver, uno que responda, si uno ve, ven todos. Se ve que abajo en el eje X dice N disponible.
O capaz que si tienen el práctico a mano, pueden ir siguiendo esto, ¿no? No sé. Bueno, lo que es este gráfico, lo que está representado es en el eje de las X está representado el nitrógeno disponible y que está medido en gramos por metro cuadrado y por año. O sea, es la cantidad de nitrógeno disponible. A ver si me fijo, si la tengo. Lo que es, para que ustedes vean, esto es una figura que representa la respuesta de la producción de la pradera a la disponibilidad de nitrógeno. En este caso, el nitrógeno es la variable independiente, eje X, y la producción de la pradera es la variable dependiente, el eje Y. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de ver en este gráfico es cómo ustedes van a ver que es a medida que aumenta la cantidad de nitrógeno disponible, o sea, que aumentan los gramos por metro cuadrado por año, también está aumentando lo que es la producción de esa pradera, ¿no? O sea, esto es, creo que lo vieron en estadística, esto es una correlación positiva lo que tiene, ¿sí? Porque a medida que aumenta uno, el otro también, la variable dependiente, que en este caso es la producción de la pradera, también está aumentando. Aumenta las concentraciones de nitrógeno, los gramos de nitrógeno aumentan, entonces también está aumentando lo que es la producción de esa pradera. Entonces es positiva, porque ustedes van a ver que hay una tendencia positiva que aumenta, ¿sí? Si uno traza una línea recta en esa serie de puntos, van a ver que la recta tiende a subir, ¿sí? Entonces, la idea con este gráfico es que nosotros que tratemos de responder qué tipo de datos representa el nitrógeno disponible, variable, que está en la eje X, en la figura. O sea, esto usted tendría que ir contestando, ¿no? ¿Alguno que se anime a contestar? ¿Qué tipo de datos será? ¿Categórico? ¿Nominal? A ver. Ahí revisen si quieren, si lo tienen a mano, ahí el práctico. Fíjense, ahí también está la explicación de esto de los datos, la clasificación de los datos, si son categóricos o numéricos. ¿Qué pasó? Se han quedado mudos. A ver, aquí, sí, están mandando mensajes. Ah, ya, perfecto. Voy a salir de la pantalla para poder ver, a ver. Ahí capaz que está mejor, no le digamos. ¿Mejor así chiquito? Sí, ahí, sí, sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, ahí están viendo, ahí Natalia Iriarte está respondiendo que es cuantitativo, dato numérico, Karina Nieva dice dato numérico discreto, numérico, sí, de que estamos en lo cierto son todos numéricos, ¿no? Ese dato es numérico, es justamente porque estamos trabajando con una medición, ¿no? Bien. O sea, es una medición, o sea, tenemos la variable de cantidad de nitrógeno y nosotros estamos haciendo mediciones de esa cantidad de nitrógeno. O sea, estamos evaluando cómo, aumentando la cantidad de nitrógeno con este valor, cómo aumenta la producción de esa pradera. Es numéricos, y bien acá, FQ pone cuantitativo continuo, Jazmín Toledo numérico continuo. Bueno, se entiende, ¿no? Por lo que leo acá en el chat, entiendo que todos están de acuerdo que es numérico y es continuo, ¿sí? Y bueno, eso sería respondiendo a la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo podría transformar esta variable nitrógeno disponible en datos categóricos? Profe, a mí se me ve la mitad de la pantalla. ¿Sí? ¿Se sigue viendo la mitad? ¿Cómo la mitad?
¿Ahí lo ven mejor? Sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, por el chat, muy bien, ahí vayan respondiendo. ¿Cómo podríamos hacer para hacer esa transformación? ¿Sí? Esa variable, la que está en el eje X, el nitrógeno, en datos categóricos. ¿Cómo categorizamos? Sí, vayan pensando esto, porque les puede pasar esto. Usted tiene un dato numérico, entonces transformarlo a la otra categoría, que es el cualitativo, ¿no? El categórico. Sería Acuérdate, bajo, medio y de alta concentración. eso, Bien, por ejemplo, sí. Eso sería una manera de clasificar. Podés armar tres categorías, ¿viste? Bajo, medio y alto. Medio y alta. Sí, claro, bueno, después vos tenés que establecer los Ese sería intervalos. ordinal. Claro, sí. claro. Por ejemplo, sería categórico ordinal, ¿viste? Está de bajo, medio y alto, pero después tenés que establecer los intervalos de esas categorías, ¿viste? ¿Cuál sería el valor mínimo de esa categoría baja y cuál sería el valor máximo de esa categoría baja? Pero bueno, ese está bien. ¿Lo entienden todo de esta manera también? Claro, lo Si hay podríamos, alguno que no entienda, ¿qué dice? avise por el chat y Hay como dice el alumno, en este caso nosotros podríamos agrupar, podríamos decir, bueno, de 2 a 4 es la categoría de menor, ¿no? Menor, medio 4 a 6, y mayor de 6 a 8. Tenemos que ordenar, tenemos que darle el rango, digamos, al intervalo, el rango al intervalo. Pero me parece que sí, que va quedando bueno, claro por sí, las bueno. respuestas, ¿no? Sí, bueno, esto le puede pasar, ¿no? De que a veces ustedes realizan algún trabajo y alguna persona, ustedes obtienen los datos de campo y bueno, y después esa persona interesada les dice, bueno, yo quiero que este trabajo vos me presente estos datos que vos recopilaste en estas categorías, ¿viste? O transformarlo en categóricos. Entonces vos tenés que pensar, como hizo su compañero ahí, que armó esas categorías cualitativas, baja, media y alta, y bueno son maneras de trabajar, entonces usted tiene que ir aprendiendo esta manera de clasificar los datos. Si no hay dudas, vamos viendo el otro ejemplo, la actividad 2, van a ver que es acá en la actividad número 2, lo que tratamos de ver es el color de la flor en una muestra de 100 plantas de arveja. ¿Ustedes qué tienen? Van a ver que a la izquierda tiene una tabla. Esa tabla está ordenada en dos columnas, ¿no? Individuo y color. Van a ver que el individuo va del 1 hasta el 100. Que bueno, no sé, yo no lo veo el 100, pero bueno, es del 1 hasta el 100. Sí, sí. Y van a ver que el color va del violeta del individuo 1 y posteriormente hasta el yo lo tengo acá, así que tengo en mi compu hasta el violet, bueno, hasta el individuo 100, que también es de color violeta. Y acá lo que les pedíamos que ustedes respondan es, ¿cuál es el color de la flor más abundante? O sea, ¿cuál es el color más dominante en esta serie de datos que ustedes tienen, de observaciones que tienen, ¿no? Claro, Ustedes tienen, ahí has puesto una tabla como para completar. claro, ustedes van a ver que nosotros lo que queremos ver de los colores, cuál es el color de la flor, que es, qué cantidad o qué frecuencia tiene cada color, ¿no? ¿Qué frecuencia, qué número de observaciones tiene el color blanco, qué número de observaciones tiene el color violeta y el rosa? Entonces, si nosotros armamos estas tres categorías, ¿qué tipo de dato ecológico creen que representa esto? Cualitativo nominal. Cualitativo nominal, los demás.
¿Los demás entendieron o no? Si hay alguno que no entendió, avise así lo retomamos. Sí, bueno, ahí está Florencio Fernández, categórico nominal. Ramón también está respondiendo lo mismo. Jazmín Toledo también. Carito también respondió lo mismo, así que... Bien. Bueno, supongo, creo que vamos bien, así que... A ver si había, lo que no me acuerdo si había otra pregunta relacionada a este. No. A ver, estoy revisando el práctico. Dice qué tipo de dato ecológico representa. Y creo que había... ¿cuál es el color de flor más abundante? Acá lo que le pedíamos es que tabulen los datos. Y yo estoy leyendo, les comento que estoy leyendo el práctico, ¿no? ¿Cuál es el color de flor más abundante? O sea, el dominante. Y para eso tenían que tabular los datos. Y nosotros lo que hicimos, armamos un archivo Excel que se lo adjuntamos. Lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Voy a... Espérate, voy a salir. Entonces ahí, profe, ya se pasaría a ser ordinal porque no está dando un orden de mayor a menor, que no, por los colores. ¿Por qué de mayor a menor? O está diciendo cuál es el más abundante, que lo ordenemos por abundancia, que no. No, la pregunta es ¿cuál es el color de flor más abundante? O sea, ¿vos cómo podés saber cuál es el más abundante? Sí, está volando. O sea, tabulando y ver la cantidad de, viste, el número de observaciones para cada una de esa sí, el número de observaciones que hay para cada uno de esos colores. ¿Sí? O sea, vos tenés los 3 colores, entonces vos, en base a los datos, vas a empezar a hacer, en base a las observaciones, empezás a ver, viste, qué cantidad hay para cada uno de esos. O sea, para uno vas a tener 50, para otro 30, para otro 20, entonces de esa manera vas a ver cuál es el más abundante. Lo estás viendo, viste, el número de observaciones por color nada más. Y bueno, en el archivo de Excel. ¿Ves la tabla? Sí, no sé si todos la ven. Nosotros se lo dejamos armado ahí, lo que es la tablita. Van a ver que están las 2 columnas, la A y la B, está el individuo y el color del 1 al 100. Y es lo mismo que estuvimos presentando en lo que es en el PowerPoint. Van a ver que después en la columna D, E, F y G están el color y la frecuencia. Lo que le pusimos acá es funciones de Excel. Le pusimos algunas directivas de cómo trabajar. Por ejemplo, ustedes cuando tienen muchos datos y quieren trabajar con Excel, pueden aplicar esa función de Excel. Yo no sé si alguno trabajó con funciones de Excel alguna vez, pero Excel es para que sepan, es un programa muy interesante que tiene muchas funciones muy, muy buenas. Una de estas funciones es esa función contar.si. Si ustedes ven, dice función contar.si, que son fórmulas, es una fórmula, y todas las fórmulas de Excel siempre empiezan con un signo igual, con un signo más o un signo menos. En este caso van a ver que yo puse función contar si. Ustedes pueden agregar igual, contar si, y ustedes tienen que poner el rango que quieren evaluar y el criterio que pueden evaluar, que quieren evaluar dentro de ese rango, ¿no? Bueno, yo no sé si vos te animás a hacerlo, Nelly, de manera de ejemplo, porque esto es bastante útil en el caso de que ustedes no solamente tengan 100 individuos. Si ustedes tienen 1000 individuos, tienen 10.000 individuos, hacer con esta fórmula es mucho más fácil obtener un resultado, ¿no? ¿Viste, Nelly, donde dice en la celda E4, si te animas a colocarte ahí? Sí. E4. Sí. Ahí. Sí. Si vos pones el signo igual ahí estás abriendo la función, una de las funciones de Excel, ¿no? Sí. Ahí está abriendo el signo igual y ahora pones la palabra, como dice ahí, contar. No, contar. Punto, sí.
Van a ver que ustedes cuando trabajan con funciones, van a ver que uno empieza a colocar palabras y le salen ahí automáticamente las funciones, ¿no? Ahí sale y yo pincho eso. Sí. Y ahora lo que nos pide esta función es contar, sí, nos pide el rango y el criterio. Entonces nosotros el rango que queremos evaluar es, queremos contar cuántos, por ejemplo, cuántos de estos individuos, de estos 100 individuos son blancos, ¿no? Porque estamos dentro de, queremos averiguar cuántos son blancos. Entonces vamos a tomar todas las celdas de colores, no, Perdón. sería desde la B4 hasta abajo. Ah, es interminable. No, son 100 Ahí datos. está, ahí Sí. está. Y ahora Y le si doy- volvés... No le des enter todavía. Andá un ratito hasta la celda donde estamos colocando la función. Sí, ahí está. Van a ver que salió el criterio, o sea, rango que nosotros queremos evaluar. Nosotros queremos buscar el color blanco de esa serie de datos, ¿sí? Desde la celda B1 hasta la celda B3, ¿sí? Ahora colocamos punto y coma. Abremos las comillas. Lo que pasa es que estoy con poca luz acá. Y ahora colocamos blanco, porque nosotros dentro de esa serie de datos, nosotros queremos buscar el color blanco. Entonces colocamos el color blanco, cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces, esta es una medida rápida. Ustedes van a ver cuántos datos, o sea, de esa serie de datos, de serie de observaciones, cuántos individuos tienen el color blanco, son 44, ¿sí? Sí. Y pueden hacer lo mismo, por ejemplo, ustedes pueden quieren buscar el color violeta, entonces van y buscan aplican la misma fórmula, pero en lugar de escribir blanco, colocan violeta. Si quieren buscar rosa, colocan rosa, ¿sí? Este es un trabajito que ustedes lo tienen que hacer, le dimos justamente la tabla para que ustedes la trabajen y llenen esos espacios blancos, esos casilleros blancos que nosotros... que estaban viendo ahí en la presentación de PowerPoint, estaban vacíos, ¿no? Oh. Es que acuérdate que es B, ¿no? Es B1, es B4 Ahí está. hasta B, sí. Ahí la profe, por ejemplo, buscó el color violeta y bueno, le salió 31. Ahora ¿Sí? copio, yo puedo copiar. Y ahí, en vez de violeta, le pongo rosa, porque quiero ver. Listo. Bueno, ahí van a ver que ahí nosotros le dejamos que la función Excel y cuáles son las condiciones para trabajar con esta función Excel, ¿no? Bueno, les decía que esta función de Excel es bastante útil cuando uno tiene muchos datos, ¿no? ¿Entendieron algo? ¿Hasta aquí entendieron cómo se trabaja con esto? Ahí en el chat, si pueden responder. Igual ahí tienen para que puedan cada uno hacer el ejercicio y está buenísimo porque esto les va a servir de acá para siempre. Sí, imagínense, como dice la profe, imagínense, nosotros cuando vimos el ejemplo de esto de los apellidos del no argentino, del noreste argentino, esta gente, Albeck y colaboradores, trabajaron con una base de datos de apellidos y de número de familia que tienen esos apellidos que eran muchísimos, van a ver que son 19.000, más de 19.000. Entonces ellos trabajan de esta manera, trabajan utilizando estas funciones de manera de poder filtrar esta información y obtener. Por ejemplo, veíamos que el apellido es abundante en lo que es Jujuy y Salta, entonces trabajaron de esta manera. Es una de las maneras de trabajar, ¿no? En Excel también uno puede filtrar información y también es también bastante útil. Uno puede utilizar tablas dinámicas también, que es bastante útil también, pero esas son otras funciones que tiene Excel. Y le queremos mostrar esta función que es bastante interesante.
De los ejercicios, bueno, si se entendió cómo trabajar esa actividad 2, y bueno, y después la pregunta B era qué tipo de datos ecológicos representan, bueno, esto ya lo respondieron. Y bueno, como se comprendió, como se entendió cómo trabajar con eso, la actividad 3, 4, 5 y 6, ¿se la dejamos a ella, Nelly, o...? Sí, sí, yo creo que se lo vamos a dejar y nosotros vamos a pasar un formulario, que ahí lo vamos a hacer con los profes y con Agus, con opciones, digamos. Y entonces ahí cada uno va a poner los resultados, pero cada uno lo tiene que hacer. Si tienen algún problema, lo consultan. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece bien. Entonces, bueno, esto sería para la actividad número 3. Dice qué tipo de datos representan, elaborar intervalos. Bueno, sí, acá también, sí, tiene que van a ver que el archivo Excel, si todos lo descargaron, van a ver que la primer planilla de cálculo es la tablita, es para calcular este color de flor de esto, del Pisum sativum, y bueno, y la segunda planilla de cálculo son los que son, es para trabajar con esa actividad número 3, que son los granos de polen. A ver, voy a entrar otra vez entonces para mostrarles. Ahí, entonces, ajá, acá está, Pisum sativum, que es la tabla que estábamos viendo. Sí. Yo pincho en el segundo campo que dice granos de polen, y ahí me va a salir la tablita de los datos que necesitan para ese ejercicio. Sí. Y después, en la otra pestaña, está la otra tabla que necesitan la comunidad ecológica ficticia, ¿no? Sí, ese está relacionado a la actividad número 5 del trabajo práctico, ¿sí? Así que... Y después está esta otra pestañita ahí abajo que dice longitud corporal de mola. Sí, eso está de más, así que eso está relacionado al primer ejemplo que estuvimos viendo ahí en la presentación de PowerPoint, está relacionado a ese ejemplo. Entonces, quedarían esta, la comunidad ecológica, grano de polen. Sí. ¿No? Esas serían las tareas, digamos. O las prácticas. En realidad, estas planillas de cálculo son los que están relacionados a tres actividades del trabajo práctico, ¿no? Porque después el trabajo práctico tiene otras actividades, el 4 y el 6, por ejemplo. ¿Te animas a poner un ratito lo que es el trabajo práctico, Nelly? Sí, ahí voy. Profe, una consulta. Sí. ¿Sí o sí lo tengo que hacer en Excel o lo puedo hacer en otro programa estadístico? Es bastante simple lo que hay que hacer. Nosotros le dimos la planilla de Excel solamente para que trabajen ahí, ¿no? O sea, porque la idea de esto es obtener resultados y esos resultados usarlos para responder al informe nada más. Viste que nosotros con el Excel esto de los colores de las flores obtuvimos una pequeña tablita que es el color y la frecuencia. Entonces lo único que tenés que obtener de ese Excel, si lo que tenés que extraer es solamente la cantidad, ¿viste? El número de individuos con color blanco, por ejemplo. Y eso es lo que se tiene que presentar en el informe nada más. Porque no hay ningún análisis estadístico acá, ¿no? En el segundo punto no pedía este intervalo de frecuencia. A ver si... Acá está en pantalla, lo puedes ver. La actividad número 3. Sí. Elabora intervalo de clase con sus repetitivos valores de frecuencia. Dice. Ah, sí. Sí, esto es lo que, fíjense que nosotros, bueno, si ustedes lo quieren trabajar, ustedes vieron estadística y en estadística ustedes vieron que para armar los intervalos de clase hay una formulita para hacer eso. Claro, nosotros usamos el Infostat y sale automático. Sí. Bueno, si lo quieren hacer, está bien, no hay problema, pero bueno, creería que todos entienden cómo armar los intervalos de frecuencia y... Así que si lo quieren ir armando, no hay problema. Sí.
Bueno, ese sería para la actividad número 3, ¿no? Dale una explicación y... Sí, esto, bueno, está relacionado un poquito, nosotros trabajamos con lo que son granos de polen de plantas. Van a ver que los granos de polen microscópicamente son partículas microscópicas, ¿no? Que, bueno, están encargados son partícipes en lo que es la reproducción sexual de lo que son las plantas superiores. Y bueno, y cada grano de polen de cada planta es, al microscopio uno, si lo puede ver, tiene una forma esférica, tiene una forma geométrica, puede ser esferoidal, puede ser elíptico, puede ser triangular, ¿sí? O sea, tienen un tamaño. El tamaño puede variar desde pocos micrómetros hasta más de 200. Y bueno, y en palinología, que es la disciplina que se encarga de estudiar lo que son los granos de polen, van a ver que se utilizan dos medidas. Si ustedes están viendo ahí, una P y una E, es como siguiendo el criterio de lo que es el mundo, lo que es el eje longitudinal, que sería todo lo que es el meridiano, por ejemplo, o el ecuador, que es la línea, no me sale ahora la palabra, pero bueno, lo que voy es que se pueden medir, son formas geométricas que se pueden medir. Entonces uno puede medir, por ejemplo, uno viendo en las imágenes van a ver que hay 3 tipos de grano de polen que son diferentes en tamaño, son de 3 plantas diferentes, y entonces uno puede medir desde un polo hacia el otro, ¿no? Entonces uno puede obtener lo que es el eje polar de ese grano de polen, y a lo que sería los anchos uno puede obtener lo que es el diámetro ecuatorial. Van a ver que en el caso del grano de polen de esa planta Tournefortia lijoy, nosotros hicimos mediciones de 30 granos de polen. Hicimos diferentes mediciones, desde el 1 hasta el 30 van a ver, donde medimos el eje polar y el diámetro ecuatorial, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes trabajen con estos datos. Estos datos también están en esa planilla Excel. Nosotros se las pusimos ahí para agilizar el trabajo de trabajar, ¿no? Y bueno, y las preguntas es qué tipo de datos representan, y bueno, después tienen que hacer estos intervalos de clases, ¿sí? La actividad número 4. Sí, perdón, Fabio, nada más para hacer una acotación, que estos ejercicios son para enfrentarlos, para familiarizarlos con lo que van a ver a lo largo de toda su carrera. Entonces hay que aprender a ver los datos, a leer las figuras, a interpretar, ¿sí? Así que a la hora de hacer el ejercicio, pongan bastante atención sobre lo que están haciendo, porque a veces uno se automatiza y después te olvidas. Cuando haces las cosas en forma automática, como que queda en el olvido rápidamente, ¿no? Entonces, un poco razonando lo que uno va a hacer, porque después los programas de análisis hacen todo, pero nosotros tenemos que saber de dónde proviene nuestro dato y qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Nada más, hacer esa acotación. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque uno posteriormente se confía mucho después en lo que son los programas e incluso pierde la costumbre de cómo trabajar, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, en este caso, la fórmula de los intervalos de frecuencia, que lo vieron en estadística. Bueno, uno va perdiendo, se automatiza tanto usando programas estadísticos que a veces pierde estas nociones, ¿no? Más adelante van a ver que más adelante vamos a ver cómo utilizar índices de diversidad, que uno lo puede sacar usando programas, pero también lo puede hacer a mano, ¿no? Uno puede hacerlo usando el Excel o lo puede hacer a mano. Es para no perder las costumbres, ¿no? Uno cuando está en el campo usualmente a veces quiere obtener un índice de diversidad, entonces obtiene los datos y directamente ahí nomás hace los cálculos en el cuaderno de campo. Bueno, volviendo a lo que es el práctico, la actividad 4 van a ver que acá también es otro tipo de información, este está basado en lo que es la distribución poblacional de árboles de yungas en 2 parcelas permanentes, ¿sí? Disculpe la interrupción. Por ejemplo, ahí va en el punto 3 dice, tomando referencia al ejemplo 1 de
del práctico. El ejemplo viene a dar lo que nos dio usted de los intervalos de frecuencia. La S lo manejamos nosotros o tenemos que sí o sí seguir un intervalo estándar, digamos, porque por ejemplo el ejemplo uno que hice de los ejemplos que nos dieron ustedes primeramente está desde 0.700 al 799 y de ahí otro intervalo sería, qué sé yo, del 8.0 al 899, o sea, eso lo manejamos nosotros o seguimos algo estándar. Bueno, esto, como dice su compañero José, a lo que íbamos acá, era para que sigan el mismo criterio. Acá en este caso, por ejemplo, que empiecen, ustedes busquen en esta serie de observaciones, busquen el valor mínimo y el valor máximo, entonces establezcan estas categorías, ¿no? Por ejemplo, de 21 a 22, de 21 a 21,99, de 22 a 22,99. Por eso, lo que quiero dejar en claro acá que no le pedíamos que se hagan ese trabajo de hacer ese cálculo de intervalos de frecuencia que realizaban en estadística. Esto es opcional, ¿no? Algunos pueden tomar ese criterio de establecer esos intervalos de clase de uno en uno o como dijo su otro compañero, que no me acuerdo quién fue, que puede usar el programa estadístico. Si quiere, usa el programa estadístico y en base a ese programa puede armar los que son los intervalos de clase. Eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Así que... Y si no, lo pueden hacer simplemente viendo valor mínimo, valor máximo y dividido en 3, en 4 clases según lo que quieran hacer, digamos. Profe, pasa que yo tuve estadística el año pasado y nos enseñaron a usar solamente InfoStat nada más, ya no nos hicieron hacer nada a mano. Ah, ok, dale. Está bien. Pero sí, sí, siempre está bueno, sí, está bueno usar el InfoStat también, pero también está bueno saber cómo se hace esto a mano. Hay una cartilla ahí de estadística ahí en la biblioteca de la facultad, un libro de estadística, y Sí, ahí sí, la parte teórica sí la estudiamos, pero todo lo que es cálculos matemáticos lo hicimos por InfoStat nada más. Claro, sí. Sí, el InfoStat, bueno, justamente te agiliza todo esto, ¿viste? De hacerlo a mano. Lo que tratamos nosotros con los prácticos es de que no se pierda la costumbre de trabajar a mano, ¿no? Tratamos de que se trabaje a mano, se trabaje con planillas de Excel, que se trabaje con programas estadísticos. O sea, hay que aprender un poco de todo porque uno nunca sabe, ¿no? Como le dije, uno a veces está en el campo y a veces hace falta trabajar a mano, ahí en esos casos, cuando se queda bastante tiempo en el campo. Pero bueno, para armar estos intervalos de clase, como le dije anteriormente, queda a criterio de ustedes si lo quieren hacer con InfoStat o lo pueden hacer a mano o pueden establecer esos intervalos así, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo ese número 1 de los peces, de la longitud de esos peces. Bien. Volviendo al práctico, esto, bueno, a ver que esta actividad 4 también es... estos son 2 parcelas permanentes de yungas. Parcelas son... parcelas permanentes son... o sea, los investigadores que hacen estudios en bosques establecen parcelas de diferentes tamaños, ¿no? En este caso van a ver que hay una parcela de 50 metros de largo por 20 metros de ancho. O sea, una superficie de 100 metros cuadrados. Entonces, los investigadores que estudian en bosque tratan de ver cómo varían esas parcelas a lo largo del tiempo. Y las mediciones las realizan generalmente cada 5 años. O sea, cada 5 años, durante muchísimo tiempo, van y evalúan estas parcelas, ¿sí? Van a ver la cantidad, las especies que hay y la cantidad de individuos que hay por esas especies, ¿sí? Entonces van... Van comparando, ¿no? Van contrastando. No se escucha bien, Fabio. Se corta.
Y ahí ya se puso el audio medio extraño. Yo no sé si también a mí me escuchan igual, con diferencia. Tiene problema de conexión, profe. A ver, apaga tu cámara, Fabio. Probemos así. Bueno, no entiendo. Bueno, el profe les estaba explicando, a ver, un ratito hace pruebitas, Fabio, les estaba explicando de las parcelas permanentes y bueno, son estas áreas donde se hacen estudios y relevamientos, en este caso en largos periodos de tiempo, y en este ejemplo en particular estamos hablando de la distribución de árboles de yungas. ¿Sí? A la derecha en las referencias ustedes tienen el símbolo que indica la presencia de cada una de las especies. Entonces, los datos hay que relevarlos. Es como si nosotros fuéramos al campo, a la parcela, y yo tengo que sacar los datos. Entonces voy a contar cuánto cébil, que está identificado con esos cuadrados grises, o cuánto jacarandá, está identificado con los círculos violetas. Primero tengo que armar la tabla y tengo que tomar los datos de cada una de las dos parcelas, ¿sí? Ahí está. Las instrucciones, ¿no? Las consignas para armar la tabla. Entonces, yo puedo, voy a tener al final una tabla con datos, ¿no? Tanto ceibo, tanto jacarandá, tanto palo borracho, etcétera. Una vez que ustedes arman esa tabla, empiezan nuevamente las preguntas, porque todo esto al final es para saber qué tipo de dato, para relacionarlos, para hacerlos pensar. ¿Qué tipo de dato ecológico representa? Y nuevamente la consulta, ¿es posible clasificar la información, esa que hemos obtenido, en datos categóricos binarios? ¿Será posible, sí o no? ¿De qué forma? Y vamos a hacer una gráfica, donde vamos a ver eje X versus especies de eje X versus la frecuencia en el eje de la Y. Está todo bien explicado, ¿sí? Ahí tienen ustedes a la izquierda el modelo de la tabla que deben elaborar en base a los datos que están en esas dos parcelas. Y a la derecha tienen la explicación, la indicación de qué significa cada uno de los datos que tienen que obtener para cada columna. Por ejemplo, esto que dice FI, ahí hay que poner, dice, representa la frecuencia o abundancia de la especie en estudio. ¿Y? El FR representa la frecuencia relativa. Y ese valor lo vamos a obtener dividiendo el valor de la especie entre el valor del total de las especies, del total de las abundancias que hay en la parcela. Y el FR en porcentaje es la representación de la frecuencia en porcentaje. ¿Sí? Ahí están todas las indicaciones. Entonces, yo creo que hasta ahí, a ver, no recuerdo. Ah, miren, claro, la actividad 5 y la actividad 6, oh, qué pena. No, lo que pasa es que esto lo hacíamos en el aula, ¿sí? Nosotros les brindábamos los objetos que en este caso hacían las veces de especie. Y con esto también íbamos elaborando las tablas, ¿sí? Pero creo que esto lo vamos a dejar, a ver, estas aleatorias. Qué pena que el profe Fabio no se pueda conectar. Acá hay otra actividad que también hacíamos. ¿Fabio? No, le habla Fernando Quispe. Profe, un compañero tiene un problema, intenta conectarse, pero no puede. Estaba hace rato y se le salió y no puede entrar de nuevo. Bueno. Digan que él.
saben entonces que esta clase queda grabada y va a estar disponible en el aula virtual, ¿sí? Y cualquier consulta lo hacen por el grupo, por favor. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo creo que les podemos encargar entonces esa actividad, hasta la actividad 4, inclusive. ¿Sí? A ver, vamos a salir. Hasta la actividad 4 y en todo caso después, bueno, complementamos y vemos. Tenemos... acá es Brian que ha salido, ya lo estoy admitiendo de nuevo. Era Brian que había salido. Bueno, entonces quedarían encargadas esas dos actividades. Ustedes las van desarrollando, van teniendo sus respuestas. Nosotros vamos a elaborar un formulario, esos formularios de Google. Y ahí ustedes van a volcar sus respuestas, ¿sí? Vamos a trabajar de esa manera. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya para ir haciendo el cierre. Yo voy a terminar la grabación en este momento. A ver.